transcurso como de las 3, 4 de la tarde me metí a cargar un viaje de material y estaba alumbrando el sol, estaba seco, hermano, pues para arriba se había nubado, pero no presentía, no veía que estaba lloviendo. Y cargué el viaje, iba saliendo, hermano, y en un momento antes me agarró la avalancha. Tipo 3 de la mañana me tocaron la puerta. Pues yo escuchaba entre medio de mis sueños, yo escuchaba que me tocaban y me tocaban, pero yo no, entre el sueño no pensé que estaba ocurriendo una avalancha o estaba sucediendo algo, ¿sí? Pues yo me levanté normalmente, abrí la puerta y cuando me dijeron que se estaba metiendo el río, cuando yo miré ya el río estaba ahí llegando a la puerta. Muchas casas se caían, los muros de las otras casas se caían, la gente desesperada sacando sus cosas, los niños, y pues sí, mucho del río bajaba con mucha fuerza, con una creciente cosa impresionante, y bajaba camas de todo, colchones, eso era impresionante lo que sucedía allí y todo. Hijos pequeños, cuando nos dimos cuenta la avalancha no nos dio tiempo prácticamente de nada. 5:30 ya a las 6 de la mañana cuando nos venimos a mirar. Ya no sé, ni casa ni nada, todo destruido. Durante años se ha escuchado hablar sobre el calentamiento global y los cambios climáticos, y en muchos casos las personas han hecho caso omiso a la realidad que afecta al medio ambiente. Sin embargo, en la actualidad hay muchos expertos que aseguran que hoy las tragedias son consecuencia de lo que se ha venido advirtiendo. Lo que vemos ahora, que yo creo que definitivamente ya son manifestaciones concretas del cambio climático, son respuestas de la Tierra precisamente a ese incremento de gases de efecto invernadero que la obliga a buscar nuevos estados estables, y en esos ajustes los seres humanos pues no estamos adaptados a esos ajustes y para nosotros se vuelven desastres, pero son desastres en alguna medida provocados por nosotros mismos. Hemos abusado del medio ambiente como sociedad, como ciudadanos. No tenemos la conciencia ni siquiera de que botar un papel al suelo en la calle hace daño. No tenemos conciencia del reciclaje y hoy estamos enfrentados a una emergencia sanitaria en el área metropolitana. Se empezó a urbanizar, a construir, a realizar proyectos de vivienda donde nunca debieron haberse realizado. Y hoy se están pagando las consecuencias de una ausencia de planificación y de una política gubernamental sólida, transparente, que detrás de ello demuestra, por supuesto, grandes procesos de corrupción para haber otorgado licencias donde nunca se debieron haber otorgado. Las zonas verdes han sido reducidas año tras año, inclusive en nuestras viviendas el patio trasero ha sido modificado para realizar alguna construcción, inclusive la parte frontal de nuestras viviendas también han sido pavimentadas, y generalizado esto ha influido en que el agua no tiene cómo infiltrarse en el terreno, sino que ella transcurre por las vías y todo el sistema alcantarillado pues colapsa en algún momento. Lo que tiene que ver con cambio climático pues es una reacción de los sistemas concatenados del planeta, es decir, de la atmósfera, la hidrosfera, que interactúan de manera permanente unas con otras para buscar un ajuste. Es como el sistema inmunológico del organismo humano. Cuando a uno le cae un virus, el organismo hace ajustes y genera fiebre para salir del virus. Desde el año 2005, Santander ha sido testigo y desafortunadamente protagonista de hechos dramáticos, de esos que los santanderianos jamás pensaron vivir tan cerca.
fue cuestiones de segundos que el río llenó y se echó allá a los ranchos. Entonces los tocó rápido y subirnos acá y estarnos ahí, tapar a los niños con unos plásticos que llegamos a conseguir. Y nosotros estábamos ahí hasta que ya escampó y eso bueno, ya echó a llegar la gente, la policía, todo, a mirar qué había pasado, ¿no? Que el río los llevó a las casas y todo. Entonces ya conseguimos plástico y armamos acá donde estamos así, todita para los chinos. Aún los niños, ellos cuando llueve eso se angustian porque se acuerdan, la avalancha, viene la avalancha y así se la pasa uno como con ese temor aún porque o sea, está uno en riesgos, no es seguro. Santander en los últimos años ha vivido múltiples tragedias, vías cerradas, carreteras destruidas, municipios incomunicados y muertes trágicas. Para la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, todo es consecuencia del mal comportamiento del hombre. Todas esas tragedias han sido reflejadas en la actualidad al no respeto por la parte ambiental. Estamos pensando nosotros que nosotros podemos controlar la naturaleza y nos damos cuenta que en un momento que ella necesita volver a su estado inicial, pues ella recupera todo su hábitat natural. No tenemos conciencia de que Dios nos bendijo con un departamento de alto bosque andino en donde lo deforestamos en un 90% y por eso se presenta tanto derrumbe. El cambio climático, del que se habla tanto, del que no tenemos aún tantas certezas como creemos, pero que muestra, al menos por el momento, que sí hay un aumento de las lluvias. Todos estos fenómenos, la naturaleza en su interior, por decirlo de alguna manera, guarda como un chip de sabiduría y entonces trata de reacomodarse y por eso aparecen las alteraciones en el efecto del clima, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. El 11 de febrero de 2005 en Girón, Santander, una fuerte lluvia que se prolongó hasta el día siguiente desató tal vez la mayor tragedia invernal que se ha vivido en Santander en los últimos años. Todas estas tragedias habían sido advertidas, la naturaleza misma había enviado señales y hoy parece un cuento de nunca acabar. El abuso del hombre con el medio ambiente lo han tenido que pagar cientos de familias con su vida y su tranquilidad. Saber que no está para que me recuerde que tengo que levantarme a hacerle el limpio que ella pedía todos los días. Ese día ese río se llevó con mi hija, se llevó mi vida también. No quisiera pasar por ese 12 de febrero otra vez. ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Niña, porque este güey no me llevó. El municipio de Girón, insignia de la historia colombiana, declarado monumento nacional por su belleza arquitectónica, vivió el día más largo y tedioso de su historia, un día que hoy sus habitantes no han podido olvidar. Tenía a mi madre encima del platón y viendo el agua encima y es berraco, hermano, es berraco, doloroso.
Pues gracias a Dios de unos vecinos ahí, hermano, podemos tirar un lazo y amarré a mi mamá y me la sacaron y así pasó conmigo, me amarraron y me boté al agua y salí, hermano. Cuando me di cuenta, un palo grande bajó y le pegó a la trompa, la volqueta y la volteó y si ve para abajo y para abajo la borró, la volvió nada. El tema de Girón en el 2005 es un tema que vamos a recordar siempre por la gran cantidad de víctimas que trajo y de damnificados, que a la fecha todavía existen personas que no se les ha definido su situación, sobre todo en el tema de vivienda, por todos los problemas que conocemos, dificultades en el acceso a subsidios, dificultad en acceder a terrenos hábiles para la construcción de vivienda. Entonces todo esto ha ayudado pues a que esto sea un tema álgido. Desde el año 2005 en Girón hay cientos de familias que aún están afectadas, sin ninguna solución de vivienda ni reubicación, viviendo entre los escombros y en un permanente riesgo. Desde el 2005, sí, no han solucionado nada. Ellos padecieron una de las peores olas invernales y llevan esperando 7 años para una vivienda. Cada vez que llueve sé de mi casa toda hora se me derrumba un pedazo. La puerta se me cayó, ¿qué días? El temor mío es de que esa casa se le venga a esos niños y los deje tapados, como ha habido tantos casos que ustedes ven de los derrumbes, de todo lo que ha habido. Verdaderamente uno no puede estar tranquilo y la preocupación se sigue acrecentando, ¿no? Miren cómo las personas tienen que vivir, que cocinar entre los escombros. La verdad eso fue una cosa terrible que uno no tiene ni cómo explicarlo. La verdad que eso uno se siente muy extraño en ese momento y uno no piensa en nada sino en rescatar a su familia, salir corriendo de ahí, del sitio donde fue la avalancha y pues la verdad pues no hay algo cómo explicarlo. Cuando la avalancha, pues todas estas casas se las llevó, o sea, llevó el agua hasta todas estas casas y por el momento no han hecho nada para podernos sacar. Entonces estamos esperando que pronto nos den una solución, que nos den vivienda para donde nosotros salir, porque nosotros estamos asustados. Un momento llega otra avalancha y nos puede estar sacando a la avalancha o puede haber otros problemas más, ¿sí? Nosotros no pensamos en nada, nosotros cuando salimos el agua nos daba más arriba de aquí de la cintura, porque nosotros estábamos allá en esa parte y pues no se veía tan, pero cuando nosotros salimos aquí todo el rincón estaba inundado, todo el agua nos daba aquí a la cintura, o sea, corrimos para allá, imagínense, para el lado de allá, las montañas esas de allá de Eliezer Fonseca, eso se estaba derrumbando, o sea, eso fue muy angustioso, o sea, una cosa es uno contar y otra cosa es vivir esa experiencia, o sea, fue algo terrible.
En el 2005, si bien no tuvimos fenómeno de la niña como lo tenemos ahorita, el nivel de inundación en ese momento se vio altamente reconocido por el gran número de viviendas que estaban en las riberas de los ríos. Para poder entender por qué Girón vivió la tragedia más grande de los últimos años por causa del invierno, debemos remontarnos a la historia del majestuoso e imponente Río de Oro y el momento en que fue intervenido por el hombre. El Río del Oro debe su nombre a esta economía de oro de aluvión que se explotó durante mucho tiempo, especialmente durante el siglo XVII, estamos hablando entre los años de 1600 y 1650, después empezó a agotarse este oro en todo este territorio. El Río de Oro, cuando pasó por Girón, pues primero pues no estaba tan altamente poblado, las construcciones no llegaban hasta las riberas de los ríos, ¿sí? Estábamos hablando que en ese momento prácticamente era del casco antiguo y algunos otros barrios que empezaban a crecer. Luego el acceso al río era bastante limitado, no llegaba uno con vías ni nada, y era un sitio ideal para el paseo, ¿no? El paseo de olla, de pasar el domingo con la familia. En los años 50 hacia adelante, 60, 70, era un río realmente caudaloso, profundo, completamente cubierto en sus extremos, en sus dos extremos, completamente cubierto de vegetación. Hacían muchos paseos, aquí llegaba mucha gente a paseo y se bañaban aquí en la Batalla, en el puente. Mucho paseo ahí, mucha diversión. Mis familiares, mi madre personalmente también, ella asistía a estos paseos de olla. En mi caso yo fui de los que estuvo en el Río del Oro o en el Río de Girón haciendo paseo de olla. Ahora se bañan pero con pesas de jabón que bajan. Ahorita pues ya se aleja un poco la gente de acá, de ese río por tanta contaminación que hay, ¿no? El río se ha dañado a través de las invasiones y la cantidad de construcciones que se le hicieron a los costados. Lamentablemente es una gran pérdida que tenemos, desconocer la belleza hídrica que teníamos pasando por un municipio. El Río de Oro, pues actualmente inaccesible, está todo amurallado por todos los lados. Descarga en él la planta de tratamiento de aguas residuales, Florida Blanca, que actualmente pues está afortunadamente en un proceso de desarrollo y de modernización. Tenemos bastantes empresas y bastantes barrios que lo circundan, entonces recibe muchísimo contaminante y sin hablar pues de la carga de sedimentos que provienen pues, de la parte alta de las montañas. No apto para el consumo, no apto para el disfrute y pues ni hablar pues del tema de la biodiversidad que creo que se habrá disminuido considerablemente.
esto, mire cómo está partido, vea. La primer avalancha sufrí la tumba de toda la casa. Las avalanchas que han pasado aquí las hemos podido pasar muy amargadamente porque nos ha quitado las cosas, nos ha tumbado la casa. Por lo menos yo he sufrido 5 avalanchas muy tremendas. 5 veces me tumbó la casa al río y aquí siempre he existido. No he tenido ayuda de nada. Mire mi casa cómo está en miseria. Me quedó partida, dormimos en una pieza. Está partida, tiene huecos por debajo. Y pues nosotros nos toca dormir ahí, porque ¿para dónde vamos a echarla? Ha sido vendedor en la calle, ha sufrido mucho también para aventarse cositas, hizo un apartamentico, se le fue, después hizo otra, también se le fue, pues hizo otra y ahora está ahí otra vez todavía, también ha sufrido. También el señor que está allá, tiene 90 años, vive más adelante de él, tampoco no le han inventado nada, no han solucionado nada con él y ese señor no debía estar ahí porque él sí no puede correr ni nada. Y yo lo distingo a él de Uribe Uribe porque nosotros somos desplazados de Uribe Uribe. Teniendo en cuenta que el terreno donde fue construido el municipio de Girón no era apto para el proceso de urbanización al que fue sometido, el hecho de vivir en las laderas de los ríos y permanecer allí se convierte en un cuento de nunca acabar y un constante riesgo para estas familias. Por favor, ustedes, vamos a irnos sacando. Tenemos muchos niños todavía acá. Por favor, uno le dice a las comunidades, sálganse de la ribera de los ríos. Ellos nos dicen, ¿para dónde nos vamos? Pero sin embargo nosotros tratábamos con los organismos de socorro, con la policía que está en los 87 municipios, de primera mano sacar a las personas que residen en las laderas de los ríos. Pero el problema continúa porque ¿para dónde van esas familias si son familias de escasos recursos? Cuando nosotros llegamos, compramos y esto estaba a 70 metros. Obviamente que uno pues se mete o compra pensando, uno nunca piensa que el río va a haber, sí, con el tiempo, no, en el momento lo que uno piensa es tener una casita, un medio donde vivir, puesto que uno no cuenta con los recursos para estar pagando arriendo. Sí, éramos conscientes, pero a la vez teníamos que venir a hacerlo porque no teníamos otro lugar donde venir a vivir y somos unas personas desplazadas y tenemos que buscar el techo. La tragedia es por lo menos que a la parte de atrás solo que haya un pedacito de la pieza donde está mi hermana y ese es el peligro que nosotros cada vez que llueve pues nos da miedo. Pues cada vez que llueve nosotros vivimos en la incertidumbre de que se nos meta el río nuevamente. Nuevamente estamos en el invierno, se nos va nuevamente, anoche eran las 9 de la noche y atrás el río estaba alto y estábamos en el mismo peligro. Pues nosotros vivimos una situación muy terrible porque a toda hora que crece el río ya no podemos dormir. Mira que hace unos 10 años no se presentaban estas emergencias tan grandes y hay un problema en Santander y es de que cada vez que inician la ola invernal los suelos se saturan y empiezan los deslizamientos y la gente ubicada sobre estos sectores muchas veces no atiende los consejos de los organismos de socorro y se presentan estas muertes o estos accidentes. La ausencia de unas políticas más contundentes para sostener o contener las invasiones que se están dando al margen del mismo río. Mire, de entre para adentro que todo esto está partido que me dejó el agua. Vea. Mire las partiduras de la casa. Esto está hueco. Todo esto se inundó, ¿no? Sí, esto está hueco, esto está partido, mire.
Usted trata de remendarlo con cemento, veo, ¿cierto? Sí, he tratado de remendar y eso no. Y ya esta pared está suelta. ¿Y usted, mi amigo, qué hace? Yo vendo pescadito. ¿Dónde vende el pescadito? Aquí en Girón. ¿En la plata? No, por las casas. ¿Y dónde lo pescan? Eso lo compramos en Centro Abastos. ¿Y lo revenden? Sí, señor. ¿Y cuánto se hace diarios? No, pues a veces me gano 20.000, pero yo estoy cuidando al niño y la niña. Con ellos los dos siempre. Y Yel nació aquí y la niña también. Ya tiene 16 años y la niña tiene 13. Mírela, allá está María, venga. María Isabel. María. Que es la niña que está aquí, está ella embarazada, mire. Mire, esa es la foto de ella, está embarazada. ¿Qué pasó con la mujer? Ella se fue, los dejó abandonados. Pero los niños ahí están grandes. Mire, esa es ella, este es el niño y la niña es la que está en el estómago de ella. En el año 1998 es la primera avalancha que yo subí aquí en la invasión. Usted me dio una lección de vida. Yo le hice una pregunta a usted y usted me dice que es feliz, ¿no? No, pues... Y es feliz en medio de tanta necesidad, ¿no? Yo feliz y gloria al Señor porque pues no me ha pasado nada. El peligro más grande es que no tenemos salidas. Nosotros aquí no tenemos salida y cuando el río se llena, se mete por el camino y por la parte de arriba y quedamos encerrados. Y por la parte derecha viene el volcán y el río. Y por la parte de izquierda pues está todo cerrado porque son vecinos a la parte de arriba. Y nosotros sufrimos bastante calamidades cuando el río crece. Esperamos cosas duras de las avalanchas. Vea. Y esto está hueco, que no mentiras. Vea, esos son huecos para abajo, mira. Son huecos. Pues en el momento que comienza a llover, en este momento yo no puedo dormir. Porque mi papá viene de la casa de él y viene con una machete y enciende la casa mía a plan porque el primero que le metes a él. Entonces yo tengo que ver de él y de mis hijos. Y yo es para arriba y para abajo y me la paso aquí despierto toda la noche, esperando a ver qué va a hacer el río con nosotros. En la época ancestral existía un respeto y amor por la naturaleza. Las estaciones estaban bien definidas y las personas se preparaban para recibir cada época de lluvia. Costumbre que poco a poco se fue perdiendo hasta intervenir e invadir las laderas de los ríos. La misma traza urbana que constituyeron los ibéricos al momento de crear parroquias, de fundar ciudades, de crear villas, demandaba esta condición. Háganse poblamientos en los sitios altos, en los sitios seguros donde las aguas puedan fluir y no donde las aguas convergen, como es en el caso del río de Girón. Ellos respetaban sus zonas de inundación, respetaban dónde había un bajo, los humedales. Lamentablemente, el modelo de ocupación del terreno ha hecho que las personas quieran ganarle más espacio a los ríos, desecando estos humedales, desecando estas planicies de inundación para establecer ahí sus cultivos, su infraestructura, sus viviendas, lo que ha hecho que en un momento de inundación, de exceso de precipitación, los ríos no tengan para dónde expandirse y lamentablemente pues terminan ocupando sus territorios que de por sí le pertenecen. La urbanización que se hizo en esta zona de Girón no debe haberse realizado.
comparamos cómo fue la inundación del 2005, nos damos cuenta que el río volvió a tomar su antiguo cauce. No somos conscientes que si invadimos las cuencas de los ríos, lo más seguro es que se nos inunden, porque la naturaleza es sabia y necesita esos territorios de amortiguación para poder contenerse cuando varía el clima. Todas estas laderas pobladas de gente en condiciones de altísimo riesgo es uno de los síntomas de ese terrible drama que tenemos en Colombia, que es el desplazamiento. Esta tragedia, ocurrida el 12 de febrero de 2005 en el municipio de Girón, Santander, a tan solo 10 minutos de su capital, Bucaramanga, es considerada una de las catástrofes más grandes de Colombia, que dejó más de 1.000 hogares destruidos, cerca de 30 personas fallecidas y cuantiosas pérdidas económicas producto del desbordamiento del Río de Oro. El fenómeno fue generado por lluvias extraordinarias ocurridas entre los días 7 y 12 de febrero, las cuales ocasionaron un aumento drástico en los niveles de correntía que destruyeron y sepultaron casas en aproximadamente 9 barrios. Las vías de acceso a Bucaramanga y de comunicación con Girón por la costa fueron totalmente taponadas. En esa fecha también fueron afectados Puerto Santander y Villa del Rosario, en norte de Santander. Según los informes del IDEAM, las lluvias presentadas del 7 al 12 de febrero de 2005 fueron consideradas las precipitaciones de agua más fuertes registradas durante los últimos 30 años. Sin embargo, desde el 2010, con el fenómeno de La Niña, Santander ha sido uno de los departamentos más afectados. Si bien nosotros en el 2010 empezamos a padecer lo que fue el fenómeno de La Niña, las personas no conocían las amenazas que tenían cerca a ellos. Estamos hablando de cañadas, de quebradas que habitualmente no transportan grandes caudales. En estos momentos, con un exceso de agua favorecido por un fenómeno de La Niña, pues ocasionó tragedias que antes la gente no esperaba. En el 2011, una nueva tragedia estremeció al departamento de Santander. En la vía de Tona, municipio de la provincia de Soto Norte, a tan solo 2 horas de Bucaramanga, una luz de tierra cayó sobre un vehículo de transporte público. ¿Usted está pegada al techo? Muy fuerte, mamito, usted es muy fuerte. Bastante triste, el gobernador estuvo bastante presente, la policía, nosotros desde la corporación también estuvimos atendiendo este desastre, sin hablar, pues, sin mencionar los organismos de socorro que también hicieron hasta lo imposible. En el caso Tona, recuerdo muy bien que estaba yo como gobernador electo y el gobernador saliente, Horacio Serpa, me dijo: gobernador, yo cogí una camioneta y salí hacia Tona. Habían 29 derrumbes. Imposible llegar por carro. Destapaban, se consiguieron unas máquinas que estaban arreglando la vía hacia Cúcuta, se destapaba el sitio y volvía y se presentaban otros deslizamientos. O sea, eso fue realmente imposible, casi imposible llegar hasta el incidente. Solo me decían, ya, espere porque hay que quitar la arena. Pero no, ella pedía ayuda, mucha ayuda.
los helicópteros tampoco pudieron llegar hasta este sitio. Entonces la gente que estaba en Tona, que podía llegar hasta el sitio del bus, no tenía las herramientas necesarias. Es una historia muy triste para todos, porque ahí se hizo lo humanamente posible por recuperar estas personas que se encontraban en el bus de Tona. Se ha recuperado el vehículo, se han recuperado los cadáveres y lo que nos queda es generar ese sentimiento de solidaridad y de luto a las familias. En el saber popular se dice que Dios tiene un día para cada ser humano. Sin embargo, en Santander, en las diferentes tragedias que han ocurrido en el departamento, hay quienes aseguran que esto ha sido por falta de preparación de las autoridades competentes. Comité local de emergencias que se presente, el riesgo de la luz es bastante grande, hay varias casas afectadas y se necesitan tomar medidas urgentes en este sector, entonces para que usted le informe a los miembros del Comité Local de Emergencias. Falta mucha preparación, me falta, no dejaban ni que la gente ayudara, ni ellos hacían nada. Mi hermana me decía que estaba en una ventana y no podía respirar, yo les decía a la defensa que les pasara oxígeno. Hicimos todo lo humanamente posible por salvar estas vidas, pero no fue posible. Hubiéramos querido ser omnipotentes. Son momentos de impotencia, porque a pesar de tener maquinaria, aún seguían cayendo rocas, piedras sobre el vehículo, y frente a estas circunstancias es mejor la prudencia, las medidas de seguridad, evitando poner en riesgo otras personas. Nosotros contamos con el recurso humano para atender las emergencias. Lo que pasa es de que hay momentos en que ni siquiera teniendo los mejores recursos se pueden salvar vidas. En las horas de la noche siempre ocurren las tragedias, es un momento difícil para la atención, difícil para que los organismos de socorro se trasladen hasta estos sitios, inclusive complicado para el tema de los helicópteros. Entonces, como una manera de prevención, como tú lo mencionabas, se está haciendo bastante énfasis en la prevención. Si suena la alerta pero no sabemos qué hacer, o sabemos qué hacer pero no podemos hacerlo, pues es mejor que no suene la alerta. Entonces creo que es todo un proceso complejo, pero también tenemos buenas experiencias en Colombia, muchísimas de ellas surgidas desde la comunidad y apoyadas por organismos de socorro y por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que permiten que cuando hay una amenaza y cuando esa amenaza se materialice, la gente pueda movilizarse. Cuando vino el doctor Everardo Murillo, gerente de Colombia Humanitaria, y me manifestó que los daños del fenómeno de la niña, causados por el fenómeno de la niña, fueron de aproximadamente 5.000 millones de dólares, no de pesos, de dólares, y que Colombia Humanitaria solamente pudo recolectar 100 millones, pues ahí vemos la dimensión de la problemática. En Santander se han invertido 234.000 millones y a veces no hay recurso, gestión que alcance ante las inclemencias del invierno, ante los hechos de la naturaleza. Por eso hay que actuar con prevención. Señoras y señores, muy buenos días, pero muy buenos días para todos los santanderianos. Ayudemos a nuestro departamento, la gente de Santander se lo merece y todos estamos aquí comprometidos precisamente por esa noble y justa causa. Hoy en Santander nace una nueva cultura, es la cultura de la solidaridad y amor con este departamento. Para las 18 horas en Santander, entusiasmo. Las 18 horas que tuvieron que padecer las personas en el bus de Tona y las cientos de familias que han sufrido a causa del invierno fueron conmemoradas el 30 de marzo de 2012 cuando los santanderianos se pusieron la mano en el corazón y participaron en la campaña de solidaridad por las víctimas del invierno Ayudemos a Santander, superando la meta de los 2.000 millones de pesos.
saludo de este hombre, víctima de esta ola invernal. Yo miro mi situación, mis hijos nacieron y son criados en Las Marías. Hoy vengo y miro al gobernador, verdaderamente gobernador, me siento feliz por estar aquí y en el medio de los santanderianos para que ellos nos colaboren. Un empresario nos llamó y le va a regalar una casa para usted y para su familia. ¡Una buena Bucaramanga! Hasta las 12 de la noche tenemos un recaudo de 2.053 millones de pesos.